Bienvenidos a todos a la Iglesia Bautista Bíblica Total. Dar gracias a la familia de Elisa que ha venido a la presentación de Luca, a mi familia también, y a todos vosotros. Bienvenidos en Cristo Jesús. Hoy voy a predicar la segunda, gracias al pastor por su confianza y a todos vosotros y al Señor. Hoy es la segunda predicación, seguimos con Hebreos 4, 12, 13. Si me pueden acompañar, Hebreos 4, 12, 13. Si nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has traído aquí en bien, Señor. Te ruego, te pido, Señor, que aquel que aún no ha escuchado tu palabra, Señor, transforma su mente, transforma su alma, Señor, para que tu palabra llegue a su corazón, Señor, y aquellos que ya son creyentes, Padre mío, ilumínalos cada día y que entiendan mejor tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos entrar. Creo que vas a tener que ayudarme porque no va. Vale. La predicación se titula La espada de Dios. Es el sermón de hoy, siguiendo Hebreos 4, 12, 13. Para empezar, un resumen de la primera predicación y así ponernos en contexto. En la predicación anterior, con respecto a Hebreos 4, 12 y 13, expuse sobre la primera parte del versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo dividimos en tres partes. En el primer punto vimos que la palabra de Dios crea. Si recuerdan, estuvimos en todo Génesis. Que es fuente de vida, de poder, crecimiento. En un segundo punto expuse sobre los atributos de la palabra que están en aquel versículo. El primer atributo es viva, porque Dios es vida, y su palabra da vida regenerando a los suyos. En el segundo atributo, que es eficaz, porque su palabra que sale de su boca no regresa vacía, sino que produce el efecto deseado. Regenera. El tercer punto que es Cristo. Sí, Cristo es la palabra y el poder para salvación, a los que en Él creen y se acercan en fe y arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Hoy seguimos exponiendo Hebreos 4, 12, 13. Y siguiendo el tema principal, que es la palabra de Dios y su poder, porque así es, en eso se centra Hebreos 4, que es la palabra, que es su poder, viva y eficaz. Pero hoy develaremos quién o qué es mayor que esa espada de dos filos. Para empezar, ¿puedes seguir? Bueno, ya que estamos hablando de espadas más cortantes que dos filos, pues pueden reconocer. Aunque esta es una historia mítica, es la espada del rey Arturo, ¿verdad? Siguiente. Pero esta sí la conocemos. Esta espada sí es conocida, ¿verdad? William Wallace, héroe en... ¿verdad? Siguiente, por favor. Esta espada es más conocida para todos aquellos que leemos la Biblia, ¿verdad? La espada de Goliat, su propia espada, que utilizó Dios para cortar la cabeza por medio de David. Como ya los que han estudiado en el C22 conocen, ¿verdad? Esa prédica de David Barceló, ¿no? La espada de Goliat, muy buena. Pero yo vengo a hablarles de algo mejor. No de esta espada, sino les quiero hablar de la espada, la única espada que atraviesa, sí, no para matar, sino para dar vida.
Esta espada sale de la boca del Dios Trino, el cual se hizo carne y nació en un pueblo llamado Belén. El siguiente, por favor. Ahí vemos la palabra. Esa es la espada, la palabra. Vale. Entonces, mi primer encabezado será: la palabra es la espada. Como vimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto es la base principal del versículo. Y nos dice que es más cortante que una espada de dos filos. Una espada que sirve para juicio. También nos trae vida, penetrando y partiendo nuestra alma y nuestro espíritu, las coyunturas y el tuétano. Hermano, amigo, que nos visitas te estarás preguntando: ¿qué clase de espada es eso? ¿Qué espada tiene ese poder para penetrar hasta el alma? ¿Por qué y para qué penetra hasta el alma? Acompáñame en Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16. Y dice así: de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y más adelante en el capítulo 19:15 dice, en el 19:15, y de su boca sale una espada aguda. Es cierto que estos versículos en Apocalipsis nos hablan del juicio venidero, cuando Cristo Jesús regrese. En Hebreos 4 nos habla de una espada que penetra hasta el alma, y esta es la palabra de Dios. Y como hoy en día nos habla por medio del Hijo, esta espada tan aguda y de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma es el Evangelio. Como vemos ahí el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? ¿Y por qué es tan importante el Evangelio hoy en día? Si estás escuchando esto por primera vez, te estarás haciendo estas preguntas. La palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. En su original griego, Evangelio, adjetivo sustantivo que significa buenas noticias. Este término se usó para dar buenas noticias, por ejemplo, en el ámbito militar. Imaginemos una batalla militar donde Roma ha vencido al contrario y envía a sus mensajeros desde el campo de batalla hasta Roma a la presencia del mismo César, para anunciar las buenas noticias de la victoria obtenida. Por consiguiente, tanto el César como el pueblo se regocijaban dando gritos de alegría. Pero el Evangelio es mucho más profundo que una buena noticia. El Evangelio comienza con Dios demandando el pago por su justicia, por la causa del pecado y transgresión del hombre en el huerto del Edén. Es ahí donde promete un Salvador, un Redentor que aplastaría la cabeza del Dios de este mundo. Y por favor no confundas Dios con minúscula, porque el único Dios verdadero es nuestro Dios. Como dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y de los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En un pueblo olvidado y despreciado por su nación llamado Belén, allí en la lejana Palestina, en un pesebre junto a animales, José y María, ya de 9 meses, a punto de parir y solos. Así nacería Dios Hijo. La segunda persona de la Trinidad se haría carne, o sea, humano, indefenso como es un bebé, Rey de Reyes, nacido en un lugar más humilde. Pero este bebé sería quien cambiaría el destino de toda la humanidad. Unos serían salvos por gracia, que fue por quienes vino, y otros condenados para juicio eterno en el infierno. Así es como nació y para qué nació nuestro Salvador y Redentor. Pero esto es solo el principio. Este bebé crecía como todo ser humano en tamaño y sabiduría.
Este niño, con el paso del tiempo y dedicado al estudio de las Escrituras diligentemente, descubrió su identidad como el Mesías. Y me refiero a Jesús hombre, humano, porque Dios Hijo no necesita saber tal identidad, porque es Dios. Este bebé ahora joven vivió una vida de obediencia a la ley, sin mancha, sin pecado. Un justo en medio de un mundo gobernado por el pecado y una sociedad humanista, con filosofías huecas y vanas sutilezas. Es así que a la edad de 30 años, como lo dice en Lucas 3:23, empezó su ministerio bautizado por Juan el Bautista. Llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde fue tentado por el diablo, pero se mantuvo firme y obediente a las Escrituras, porque él sabía quién era y para qué vino a este mundo. ¿Recuerdan esta frase? Lo cité en la prédica anterior: escrito está. Siempre respondió: escrito está, las Escrituras. Así es, hermano, una obediencia fiel a la palabra del Dios vivo. Siguiendo esta obediencia para el cual fue enviado, llevó a cabo los 3 ministerios en su persona. Si estuvieron en la prédica de Ramón, pudieron escuchar los 3 ministerios, los 3 oficios de Jesús. Pues bueno, yo lo voy a repetir, valga la casualidad. El ministerio de Jesús se ha definido en 3 oficios: como profeta, como sacerdote y rey. Sería primero Jesús como profeta. La función de Jesús como profeta fue a dar a conocer la voluntad de Dios, siendo un agente de revelación al exponer mejor que nadie la voluntad de Dios. Y eso, el mensaje de la salvación. Jesús, el mejor profeta. En Juan 5:19, acompáñame a Juan 5:19, por favor. Si lo tiene ya. Juan 5:19 dice, así dice la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Su segundo oficio, Jesús como sacerdote. Jesús asume el rol de sacerdote respecto al pecado de los hombres. Lo hace por medio del sacrificio de sí mismo, purificando nuestros pecados. Esto es, porque Cristo, por ser santo en su misma esencia, pudo llevar una vida santa en la tierra y por tanto entrar en la presencia de Dios y ofrecer su propia vida por nuestros pecados. En 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El tercer oficio sería Jesús como rey. Jesús asume el rol de rey al sentarse en el trono a la diestra de la majestad, siendo entronizado como Rey de Reyes, y así gobernando sobre su pueblo desde las alturas. Apocalipsis 15:3. Si quieres acompañarme, Apocalipsis 15:3. Y dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de santos. Cristo Jesús cumple cada uno de estos oficios a la perfección, siendo el único y verdadero, por así decirlo, en cada uno de sus oficios ministeriales aquí en la tierra. Una vida santa, sin mancha, sin pecado, en obediencia al Padre. Es ahí, antes del principio de los tiempos, donde compartían juntos con el Padre el estado de gloria,
Padre, Hijo y Espíritu, los tres juntos, en un estado de gloria, para luego, por voluntad propia, Jesús, Dios Hijo, se entrega a un estado de humillación, esto es, encarnándose en su nacimiento, siendo hombre como tú y yo. Es ahí, en este estado, como verdadero hombre, se entrega a nuestros pecados, sufriendo una muerte en la cruz y más aún, abandonado por el Padre por causa de nuestros pecados. Todo se ha cumplido, todo está consumado, muerto y sepultado. Pero la muerte no pudo con él, y al tercer día resucitó en gloria. Sí, hermano y amigo, una gloria mayor que todas las glorias, porque es allí donde la Santa Trinidad está representada por Cristo Jesús, en su estado de glorificación, como Dios hombre sentado en su trono junto al Padre, y más pronto que nunca regresará por los suyos para llevarnos en su gloria junto al Padre. Este es el mensaje del Evangelio que hoy en día no se predica en las iglesias. Han expulsado el mensaje de Cristo y ahora solo es puro humanismo y egocentrismo. 10 pasos para ser prosperado en tu economía, 15 pasos para ser prosperado en la familia. Se olvidan que Cristo es el mayor tesoro y que junto a Él un matrimonio es más fuerte que un cordón de 3 dobleces. Entonces, hermano, amigo, ¿qué hacemos para prevenir y no apartar el Evangelio de nuestras iglesias y mantenernos fieles a su palabra? Una cultura del Evangelio. Sí, una cultura del Evangelio. Una buena y correcta doctrina del Evangelio crea iglesias que viven para y por el Evangelio. Todas sus actividades como iglesias locales están inundadas con el único propósito de mostrar y compartir el Evangelio con las personas fuera de la iglesia. Para ello, la iglesia debe conocer el Evangelio. Sí, hermano, todo creyente debe de tener un conocimiento de Dios y el Evangelio. Por eso, Dios dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. No lo conocían. Oseas 4:6. Hermano, este conocimiento viene de una cultura del Evangelio en las iglesias locales, en una comunión continua de miembro a miembro. Una comunión genuina y fiel con Dios. Para ello nos ha provisto de medios de bendición que vemos más adelante. Ahora, amigo, que nos visitas, pon atención a este segundo encabezado. El segundo encabezado. Transforma tu alma y tu cuerpo. Recuerdan, ¿no? Penetra hasta las coyunturas, hasta el alma. Está separando el alma y el cuerpo. Y dice así: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y el tuétano. Este encabezado está dividido en 2 puntos. A, el estado espiritual y el carnal. Este mensaje es para ti, hermano o amigo que nos visitas, que no eres creyente. Amigo, acaba de ser expuesto al Evangelio. Y esta es una buena noticia para ti. Pero también es bueno que te exponga tu estado actual espiritual, donde también tienes la influencia de tu carne, para mayor comprensión la parte material que es tu cuerpo. En Romanos, donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos enseñará, por medio de su palabra viva y eficaz, tu estado espiritual y carnal, desde el principio de la creación hasta el día de hoy. En Romanos 1 encontramos que la justa ira de Dios está manifiesta contra todo hombre y mujer, que desde su nacimiento vive en injusticia, rebelándose en contra de su Creador. Hombres que, a pesar de ver y conocer la verdad que es el Evangelio, detienen esa verdad y así, poco a poco, se degradan en el pecado y sus perversiones. Sí, así somos, así éramos. Así que acompáñenme a Romanos 1, 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32.
ya la tenemos, Romanos 1, 18 al 32, y dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando a ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Yo creo que estamos todos aquí. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Así dice la palabra. Amigo, ahora que has escuchado cómo se encuentra tu estado espiritual, rechazando con injusticia la verdad que es Cristo y su Evangelio, y que Jesús es Dios, déjame decirte que no eres el único que está en esta condición. Yo también estuve como hoy estás tú. Y no solo eso, todos aquellos que nacemos de nuestra madre estamos en la misma condición de injusticia, rechazando el mensaje del Evangelio. Es así como nos enseña Romanos 3, del 10 al 20. ¿Si me acompañas? Romanos 3, 10 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto es lo peor. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso somos salvos por gracia. Amigo, como ves, esto no solo involucra tu estado espiritual, sino también tu carne. En el versículo 16 dice que se apresuran a derramar sangre. Esto es matar. Pero claro, también es verdad que todos moriremos. Pero es así como Dios declaró que por culpa del pecado nuestro cuerpo moriría. Es así como el hombre, desde Adán hasta el día de hoy, muere por causa del pecado. Pero amigo, hay esperanza
Porque así como desde Adán todos han muerto, hay un hombre que murió, pero la muerte no pudo retenerlo. Y al tercer día resucitó en gloria. Sí, un hombre de carne y hueso como tú y como yo, pero resucitó en toda su gloria, como Dios Hijo y Dios Hombre, y se sentó en el trono a la diestra del Padre, y donde reina y gobierna a su iglesia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, todos aquellos que en convicción de su pecado se arrepienten y tienen fe en Cristo Jesús y han muerto su pecado, en los días postreros resucitarán junto a Él. Acompáñame a Romanos 6, 3. Romanos 6, 3 al 11. Si lo tenemos, así dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado, y así morimos con Cristo. Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amigo, Jesús murió por tus pecados, por todos. Hoy es día de salvación, no rechaces este mensaje de salvación. Todo aquel que se acerca a Jesús en arrepentimiento y fe y confiesa que es su Señor y Salvador, no es echado fuera. Que tengas la esperanza y la certeza de que hoy estás junto a Cristo y hoy eres parte de esta ciudadanía celestial, una que es parte del reino de Dios, pues has pasado de una muerte segura y una vida eterna en el infierno a una vida eterna llena de gloria. Pero una gloria que es para el Padre, llena de alabanza y adoración eterna al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es mi deseo, mi oración, que hoy seas mi hermano en Cristo. Como segundo punto, los medios de bendición. Este punto es tanto para el creyente como al no creyente. Amigo, te estarás preguntando, bueno, acabo de creer en Cristo como mi Señor y Salvador, pero ¿ahora qué hago? Pues este punto es tanto para ti como para mí y para todos los creyentes. Lo que te voy a exponer son medios de bendición que Dios ha otorgado dentro de la iglesia local para que crezcas en obediencia y sabiduría de la palabra, junto a tus hermanos en Cristo, dentro de la iglesia local. ¿Por qué? Pero ¿qué son los medios de bendición? Es una muy buena explicación, nos da el pastor John MacArthur, nuestro primer invitado especial. Y dice así, cito a John: como ilustró la iglesia de Jerusalén en Hechos 2, Dios usa diversos medios para traer bendición, fortalecer la fe y cultivar el crecimiento espiritual en la vida de su pueblo. Históricamente, a esto se le ha llamado medios de gracia. Son los instrumentos por medio de los cuales el Espíritu de Dios hace que los creyentes crezcan, por gracia, a semejanza de Cristo. Conforme Él los fortalece en la fe y los conforma a la imagen del Hijo. Aunque algunos limitan estos medios de gracia a la práctica de la predicación de la palabra y la observancia de las ordenanzas, que es el bautismo y la Santa Cena, el Nuevo Testamento enseña
que Dios también fomenta el bienestar espiritual de su pueblo a través de otros medios, incluidos la oración, la adoración, la comunión y el proceso de disciplina de la iglesia. En este sentido, todas estas cosas podrían considerarse correctamente medios de gracia y bendición espiritual. Cierro cita de John MacArthur. Entonces empecemos con el primer punto, que sería estudio y lectura de la palabra, el primer medio de bendición. El principal medio del Espíritu de Dios para hacer crecer a los creyentes en santificación es su palabra. Acompáñame a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras por medio de la superintendencia de los autores humanos y sigue esclareciendo las Escrituras en los corazones y la mente de los creyentes, capacitándolos para entender y obedecer lo que Él ha revelado. El Espíritu no solo inspiró y esclareció las Escrituras, sino que también les da vida. El Espíritu Santo no solo los inspiró y esclareció las Escrituras, sino que también les da vida. Motiva la predicación del Evangelio, de manera que su palabra convence los corazones y la mente de los pecadores y producen regeneración a los inconversos. Tanto la evangelización de los inconversos como la edificación de los santos depende de la fiel proclamación de las Escrituras, empoderada por el Espíritu Santo. Es fundamental que las iglesias prioricen el ministerio vital de la palabra, como hicieron los mismos apóstoles. Este ministerio se realiza principalmente por medio de la lectura, la predicación y las enseñanzas de las Escrituras. En Timoteo 4:13 nos dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, le dice Pablo a Timoteo. El segundo medio de bendición sería la oración. Aunque se suele descuidar, y hay que ser sinceros, en muchas iglesias, la oración es un medio de obediencia vital que Dios usa para hacer crecer a su pueblo en santidad. Recuerden a Pablo diciendo: orar sin cesar. La oración que honra a Dios está motivada por varios factores, incluido el anhelo de tener comunión con el Señor y darle gloria. Tenemos la tercera medio de bendición, que son las ordenanzas. Pero ¿qué es una ordenanza? ¿Qué es una ordenanza? Es el mandato y cumplimiento explícito de las señales externas del creyente dentro de la iglesia local y establecidas en la Biblia, en este caso en el Nuevo Testamento. Dios nos manda cumplir con dos ordenanzas dentro de la iglesia local, que sería la primera, el bautismo. El Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes están sumergidos en Cristo Jesús en el momento de la conversión. Son bautizados por Cristo con su Espíritu Santo, y esto ocurre una sola vez, el día de nuestra conversión o regeneración. El bautismo significa sumergirse en agua, con el fin de simbolizar la realidad interna de la salvación. El Nuevo Testamento llama a los creyentes a ser bautizados en agua como testimonio público de su fe en el Señor Jesús y su solidaridad con Él. El bautismo en agua es, pues, la demostración externa posterior a la conversión de una realidad interna que ya ha sucedido en la conversión. La Santa Cena. La Santa Cena, a diferencia del bautismo, que se debe realizar una sola vez
después de la conversión, la Santa Cena debe celebrarse una y otra vez a lo largo de la vida cristiana. Aunque la Pascua conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, la Santa Cena apunta a la liberación suprema del pueblo de Dios, de la esclavitud del pecado y la muerte. La Pascua miraba retrospectivamente el rescate temporal de la esclavitud física. La Santa Cena conmemora la liberación interna y espiritual que provee el nuevo pacto. Dicho todo esto, negamos, y aquí como iglesia, negamos que los medios de bendición puedan dar por sí mismos y conferir gracia, como si estuvieran capacitados con un poder mágico para producir santidad. No. Dios y solamente Dios es la causa eficiente de la salvación. Dios usa estos medios para que sirvan en sus propósitos bondadosos conforme a su propia y libre voluntad. Para terminar, mi tercer encabezado: Cristo como ejemplo para tu vida transformada. Jesús es nuestro mayor ejemplo de una vida de obediencia de las Escrituras, llena de oración en comunión con el Padre. Siempre vemos a Cristo en comunión con el Padre, orando solo. Mientras que otros dormían, Él estaba orando. Vivió una vida sin pecado, y esto me lleva a 2 puntos. A. Una vida espiritual en comunión con el Padre. El Señor Jesús subraya en su oración sumo sacerdotal de la relación entre la santificación del creyente y las Escrituras. Al hacer alusión a los creyentes, le pidió al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. En todo momento de su ministerio mantuvo una comunión directa con el Padre. Instó a los discípulos que se mantuvieran en oración, y es así como vemos a los apóstoles diciendo que se escogiera a hombres llenos del Espíritu Santo y se encargaran de la alimentación de los ancianos, mientras ellos se dedicarían al estudio, a la predicación y a la oración. Esta es una comunión directa con Dios, tal como aprendieron de Jesús directamente. Así también nosotros tenemos en nuestras manos el ejemplo de Jesús y los apóstoles en mantener durante nuestra vida como creyentes momentos exclusivos para la oración y comunión directa con Dios, ya sea en privado o como un solo cuerpo en la iglesia local. Mi segundo punto: ejemplo de una vida sin pecado. La Biblia nos enseña que Jesús vivió una vida sin pecado. En el transcurso de su vida terrenal fue el único ser humano que nunca pecó. Teniendo esto en mente, nosotros debemos seguir su ejemplo, aunque aún nos cuesta, aunque aún nuestra carne está ligada a este mundo de pecado, nos cuesta. Dios nos dio los medios de bendición antes mencionados para luchar contra el pecado. Tenemos su palabra y la oración para ser cada día a imagen de Cristo. Para concluir, hermano y amigo, vivamos una vida sujeta a la palabra en obediencia y santidad, así como Jesús vivió en este mundo. Seamos a imagen de Él en todo momento y terminemos la buena carrera. Para concluir, hermano y amigo, una reflexión para meditar, y con esto termino. Muchos ya conocen a este invitado, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, para meditar, nos dice: un sermón sin Cristo es algo espantoso y horrible. Es un pozo vacío, una nieve sin lluvia, un árbol 2 veces muertos y derraigado. Es abominable dar a los hombres piedra en vez de pan y escorpiones en lugar de huevos. Y aún así, esto es justamente lo que hacen aquellos que no predican a Cristo. Una hogaza de pan sin harina, ¿cómo puede alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está presente. Amén. Podemos ponernos de pie para orar.
Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque